Bueno, buenos días. Para mí también es un gusto poder compartir este tipo de charlas técnicas, ¿verdad? Para todos los que nos están escuchando. La idea es tratar de ir respondiendo las tres preguntas que se nos hicieron, ¿verdad? Yo he tratado de hacer una presentación, voy a ser bastante breve en algunos puntos, tiene muchas imágenes, algunas mucho de contexto de los últimos días, ¿verdad? Para ir viendo qué es lo que nosotros podemos hacer cuando se está desarrollando un proyecto y qué es lo que tenemos que prevenir, especialmente con el tema de las eh, inundaciones, ¿verdad? Básicamente yo he preparado aquí la presentación, la que ustedes tienen en pantalla. Básicamente se llama análisis hidrológico, hidráulico y de impacto hidrológico cero para prevenir inundaciones. Básicamente son algunas temáticas técnicas, ¿verdad? Y algunas soluciones que se pueden implementar. Tenemos que tener también con certeza que no todo lo vamos a poder prevenir, pero la idea es mitigar en cierta manera, ¿verdad? Para que no sean de una magnitud mayor este tipo de eventos. Voy a comenzar. Estas son unas fotografías del año 2005, ¿verdad? Básicamente en el Boulevard Venezuela, ustedes pueden ver, es casi un río. Básicamente lo que se llaman inundaciones urbanas. Lo que ha sucedido, vamos a ir tratando de explicar, porque muchas veces se piensa, mire, por el efecto de la demasiada urbanización, esto está provocando. Sí, puede tener algún componente, pero no es del todo, puede ser, no es de darle el 100% a esta causa. Ya les voy explicando por qué. La siguiente, ¿verdad? También se han dado inundaciones rurales, ¿verdad? Aquí empezamos a dejar entrever que en el área rural no existe una urbanización, una impermeabilización completa como la que puede haber en el área urbana, ¿verdad? Pero sí tiene ciertas condicionantes donde los ríos crecen, ¿verdad? Y eh, puede llegar a inundar estas zonas urbanas, ¿verdad? Claro, ahí el efecto de impermeabilización no existe. También todo este tipo de cosas tiene unos efectos sociales, ¿verdad? Económicos a la población. Hay evacuación de personas, viviendas, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y hasta ha habido situaciones de desgracias personales donde ya ahí el efecto es muchísimo mayor, ¿verdad? Es claro, tal vez para este tipo de personas pierden todo, quizás todo lo que les haya hecho, había logrado construir su vida, pero en la mayor parte de los casos logran salvar su vida. Pero en otros casos, ¿verdad? Básicamente tiene ese problema de la pérdida de vidas humanas que ya es un valor incalculable. Como también aquí, si ustedes recuerdan, como otro efecto, también la situación que pasó en la Málaga, ¿verdad? Cuando se fue el bus con personas que provenían de un culto, ¿verdad? Eso fue en el en julio de 2008, donde ahí se dieron una serie de situaciones, ¿verdad? Se ha podido analizar. Para que suceda un tipo de efecto aquí, tienen que juntarse una serie de situaciones, ¿verdad? En ese caso fueron dos picos de lluvia que se dieron en la parte alta del volcán de San Salvador, bajaron por las quebradas, ¿verdad? Las capacidades hidráulicas no fueron suficientes, ¿verdad? Y sucedió lo que todos conocemos eh, de ese caso. Hay efectos en la infraestructura, muros de vivienda, ¿verdad? Puentes, obras de paso, cada vez que se suceden este tipo de inundaciones. Lo que tenemos que dejar en claro que últimamente ya no solamente se está dando en las áreas urbanas, sino también, como le mencionaba, en las áreas rurales, donde el efecto que aquí conocemos, que la demasiada impermeabilización de la zona es lo que provoca estos aumentos de los niveles de los ríos. En las zonas rurales no, efectivamente, no es eso la causa. Aquí algo más reciente, ¿verdad? Los efectos de la tormenta Amanda en el 2020, ¿verdad? El daño de viviendas y infraestructura vial. Ahí podemos observar quizás las imágenes icónicas que se presentaron hace aproximadamente unas 2 semanas y que han causado una serie de daños, ¿verdad?
económicos, ¿verdad? Sociales, porque han afectado a población, el libre tránsito, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es como último de los elementos que ha sucedido, ¿verdad? Aquí podemos ver las inundaciones urbanas, el arrastre de vehículos, que prácticamente las calles se convirtieron en el cauce de los ríos, ¿verdad? Entonces, no podemos volver a decir que quizás lo más fácil es decir, mire, el efecto de la urbanización, ya no urbanicemos. Creo que podemos hacerlo de una manera sostenible, conociendo ciertos parámetros, que es lo que pretendo dar a conocer en este momento, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudios son los necesarios para poder realizar este tipo de obras, aún en situaciones o en zonas que tal vez a primera vista no se pueda realizar algún tipo de desarrollo, pero sí tomando ciertas consideraciones sí se puede hacer. También inundaciones en las zonas rurales, también por el efecto de la tormenta Amanda. Esto se lo pongo para decir, miren, no solamente en el área urbana sucede eso, sino que también afecta a las áreas rurales. Y aquí un poquito para ver, para que ustedes pudieran tener una remembranza de qué es lo que ha venido sucediendo a través de los años, ¿verdad? Esa es una fotografía que yo encontré, es una inundación del 12 de junio de 1922, el barrio Candelaria. Ahí conocemos, ven la iglesia, ¿verdad? Que aún está en pie, ¿verdad? Sobre el Boulevard Venezuela, o comúnmente ahora el Boulevard Castellanos. Y ustedes pueden ver todo el efecto que tuvo la inundación. Pero en 1922, podemos decir, el efecto de la urbanización en ese momento era sumamente bajo comparado con el que existe ahora, y ya se estaban dando este tipo de situaciones. Eso es lo que nos percata, nos conlleva a concluir que el tipo de eventos, hay un cierto tipo de lluvias, ¿verdad?, que se están sucediendo, que tiene este tipo de consecuencias, inundaciones, básicamente en los valles. De hecho, la formación de los valles se debe al arrastre, crecida, depositaciones de materiales a lo largo del tiempo. Aquí ya me estoy metiendo un poco en el tema geológico, ¿verdad? No necesariamente puramente hidrológico, pero una combinación de varias disciplinas, donde ustedes pueden ver que ya sucedían aquí en el área metropolitana este tipo de inundaciones. Tal vez son los efectos, tal vez la población no era tan grande y los efectos sociales y económicos no eran tan mayores, ¿verdad? Pero sí, aquí podemos ver que a través de la historia se han venido dando este tipo de situaciones, ¿verdad? Tal vez ahora lo que está cambiando es que la recurrencia de las lluvias que provoca este tipo de afectaciones, ya los periodos de retorno son un poco más cortos, ¿verdad? Y entonces hay que ponerle ya atención, ya desde un punto de vista hidrológico, ¿verdad? El tiempo de retorno, ¿verdad? Para ir previniendo este tipo de inundación. Hay que dejar en claro que para decir, mire, para que logremos evacuar libremente toda esta cantidad de lluvia, como la que pasó la tormenta Manta, vamos a diseñar obras que superen esa situación. Ahí donde viene el efecto costo-beneficio, ¿verdad? Si quisiéramos una totalidad para que no tuviera ningún tipo de efecto, las obras serían exageradamente caras, ¿verdad? Y básicamente no se podrían costear. Entonces aquí tiene que haber un balance para ir viendo qué tipo de tormenta yo puedo prevenir, ¿verdad? Teniendo conocimiento que ahora el tiempo de retorno va a ser un poco más cortos, ¿verdad? Y puede hacer una combinación de técnicas para poder lograr esta evacuación de la menor manera posible. Aquí podemos observar, ¿verdad? En el año 2000, este lo puse como referencia, es como un año normal, ¿verdad? Si ustedes pueden ver los promedios el promedio de 1970 con el 2000, muy semejante al del año 2003, para que básicamente así es como se comporta un año normal, ¿verdad? De lluvias, donde a partir de mayo tenemos el ingreso de precipitación, junio es un mes de bastante lluvia,
de ahí baja en julio, empieza a subir en agosto y tenemos el pico también en el mes de septiembre para comenzar allá a decaer en octubre, noviembre, ¿verdad? Que ya empezamos en la época de transición. Este básicamente es el desarrollo de la lluvia a lo largo de los tiempos. Ahora vamos a ver cómo se ha venido comportando en los últimos años, ¿verdad? Básicamente aquí podemos ver, ¿verdad? El que está en negro es el promedio, ¿verdad? Y desde 1997, 2014 y 2015, ¿verdad? Si nos fijamos en el 2015, aquí podemos ver que baja en junio, ¿verdad? Y después hay un pico, se traslada el efecto de la lluvia hasta los últimos meses, que es lo que habíamos visto en los últimos inviernos, ¿verdad? Que estamos teniendo un traslado hacia los últimos meses donde termina de llover la mayor cantidad de lluvia. Perdón, valga la redundancia. Sin embargo, hoy lo que está sucediendo con el caso del efecto de Amanda, ¿verdad? Tuvimos casi a la entrada del invierno este exceso de precipitación, ¿verdad? Que puede ya transformar la gráfica, ¿verdad? Que tuvimos, ahora va a ser quizás muy similar a lo de 1997, donde se tuvo un pico entre mayo y junio, ¿verdad? Y ahí comienza a descender. Por lo general, conocemos un recuento de la lluvia, por lo general casi siempre nos está lloviendo la misma cantidad. Tal vez unos años más, unos años menos, pero en su conjunto está lloviendo, pero lo que estamos teniendo es una distribución no del todo normal, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace repensar para los proyectos urbanísticos cómo podemos paliar estos excesos de precipitación en determinados meses, ¿verdad? Y también tener un beneficio, costo-beneficio con el tipo de obras a implementar. Aquí podemos observar, ¿verdad?, cómo fue el efecto en tan solo 2 semanas, de 29 de mayo al 7 de junio del 2020. En la zona occidental, 786 milímetros. Si nosotros ponemos que El Salvador tiene en promedio 1.800 milímetros, ¿verdad?, lo que llueve en el año, en promedio nacional, 780 casi un 40-45% de la lluvia en 2 semanas, ¿verdad? Esto podría repensarse o replantear que pueden haber periodos de canícula, o sea, cuando hay ausencia de lluvia, un poco más marcados que lo que se pretende ver posiblemente en julio, agosto, ¿verdad? O sea, porque siempre existe un balance. Si no llueve bastante en determinado momento, va a tener después un periodo de menor lluvia después, ¿verdad? Así que solamente este se los mostraba para que ustedes tuvieran una idea de cuánta agua nos llovió en aproximadamente 2 semanas, ¿verdad? 786 milímetros en el área occidente, 796 en el área central y en el área de San Miguel, en el oriente del país, 979 milímetros, ¿verdad? Bastante lluvia en poco tiempo. Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando? Aquí podemos ver una imagen, una mancha de lo que ha venido siendo el crecimiento del área metropolitana de San Salvador. Esto en el año de 1972. Posteriormente, en el año de 1992, ¿verdad?, se fue extendiendo un poco más, dejando solamente la parte alta del volcán de San Salvador, ¿verdad? Esta es la zona de todo lo que era la finca El Espino, ¿verdad? Cómo ha ido avanzando la mancha, ¿verdad? En esto, en el efecto del 2003, para ir terminando más o menos en el año de 2011, ¿verdad? Todo el crecimiento que ya se ha extendido del área metropolitana, no solamente ya hacia el norte, ¿verdad? Poco hacia el sur y más hacia el este, ¿verdad? Todo esto lo que nos va representando es que va a haber, si no se toman en cuenta algunos parámetros hidrológicos, hidrogeológicos, entendiéndose la parte hidrogeológica como la ciencia que estudia el agua que entra en el subsuelo,
que también tiene que tener para un determinado proyecto algún componente importante, ¿verdad? Para decir, miren, en este determinado zona vamos a dejar de infiltrar X cantidad, eso no se nos va a dar luz, se nos va a pasar a escurrimiento superficial y por lo tanto vamos a tener que tener algún tipo de medidas para poder evacuar de una manera controlada todo este exceso de escurrimiento. Pero aquí donde empiezan a jugar ya algunas ciencias, ¿verdad? Debido a todo ese tipo de cosas es que las diferentes instituciones gubernamentales han empezado a tener ciertas restricciones de uso de suelo. Hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para decir, mire qué tipo de proyectos se pueden hacer en determinadas zonas, ¿verdad? Porque están tomando el tipo de suelo, ¿verdad? La capacidad de infiltración, la capacidad de generación de escorrentía, si se impermeabiliza, ¿verdad? Y las consecuencias que pueden ir teniendo aguas abajo si no se toman en cuenta cada uno de estos aspectos. Desde el punto de vista hidrogeológico, ¿verdad? Cuánto nosotros estamos impactando sobre la infiltración y recarga hídrica, y desde el punto de vista hidrológico y su consecuencia en la parte hidráulica para ver las capacidades de las áreas que van a tener los cauces para conducir la escorrentía generada, es donde se empieza la correlación de cada una de estas ciencias. Vemos desde la parte geológica qué tipo de materiales están en la zona que nosotros vamos a desarrollar para un proyecto específico, ¿verdad? Vemos cuál tipo de miembro geológico vamos a impactar o cuál miembro geológico va a estar destinado para zonas verdes y qué tipo de capacidad de infiltración van a tener estas zonas para que podamos ahí amortiguar ciertos picos de la lluvia que se nos viene, ¿verdad? Eso es importante. El análisis hidrogeológico es ver qué formaciones geológicas tienen la capacidad de almacenar agua, cuánta capacidad de agua va a ser posible almacenar en sus condiciones naturales, ¿verdad? O también si en determinadas zonas nosotros vamos a poner ciertos mecanismos para que puedan amortiguar el exceso de escurrimiento y qué posibilidad tiene esa zona para lograr que ese mecanismo funcione como almacenamiento y como infiltración a la vez. Aquí donde vamos combinando ciencia de la parte geológica e hidrogeológica con la parte hidráulica para ver cómo vamos manejando estas escorrentías que se generan en un determinado proyecto. Como se puede ver, es importante analizar, no solamente quedarnos con la huella del proyecto como tal, sino que hay que hacer un análisis hidrogeológico y hidrológico integral de la microcuenca para ver qué tipo de efectos vienen desde la parte alta, el efecto que va a tener en la parte media y su consecuencia en la parte baja. Hay que saber cómo es el comportamiento de la microcuenca, si tiene los parámetros para absorber de manera natural esta, esta cantidad de agua que se puede generar, ¿verdad? ¿Qué cantidad de agua la podemos llevarla a infiltración directa y qué cantidad de agua va a ser escurrimiento y qué obras vamos a poder determinar para que podamos manejar esta escorrentía que se ha generado? Ahí ya estamos vinculando 4 ciencias: la geología, hidrogeología, hidrología e hidráulica, ¿verdad? Ahí se van determinando el tipo de estudios necesarios, ¿verdad? Que ya son indispensables para un determinado proyecto para tener un análisis integral de todo lo que va a ser el manejo del agua. Y finalmente, ¿verdad? Ya que uno tiene toda la conceptualización de qué es la parte geológica, hidrogeológica en cuanto al agua subterránea que nosotros podamos impactar en cuanto a la infiltración recarga, la parte hidrológica e hidráulica es decir, la escorrentía superficial que nosotros podemos manejar a través de los cauces, ¿verdad? Lo que no se va a infiltrar, sino que lo que va a escurrir, se ha determinado, ¿verdad? Ya instituciones como la OPAMS, el Ministerio de Medio Ambiente, han determinado ya un elemento que ya es cuestión, requisito indispensable para
todos los proyectos que se están desarrollando. Es básicamente el análisis del impacto hidrológico seco. Eso no es más que determinar los caudales sin proyecto y los caudales con proyecto, para que la diferencia que se tiene se pueda manejar a través de unos mecanismos hidráulicos, de manera que se pueda ir soltando determinada cantidad de agua, como que si no estuviera el proyecto realizado. Ese es el elemento nuevo que se tiene. Ya es como requisito por parte de las instituciones gubernamentales, es cuando se desarrolla un proyecto, determinar que el caudal generado sin proyecto debe ser el caudal generado con proyecto, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad? Sabemos que ya un al desarrollarse el proyecto se impacta, hay zonas que ya no se va a infiltrar, eso va a ser impermeabilizado, ¿verdad? Aparte de los requisitos que se ponen, ¿verdad? De cuánta área, el porcentaje de área verde debe ser necesario en un determinado proyecto, cuánto va a ser la huella en sí del proyecto, es este requisito adicional, conocer este tipo de caudales, cuánto es lo que se ha generado con el proyecto, en comparación cuando no existía, para ver que ese diferencial de caudal sea manejado a través de algunos mecanismos que se le llaman mecanismos de retardación. Ahí se le llaman lagunas de laminación, ¿verdad? Almacenamientos, lagunas de almacenamiento, y ahí hay un sinfín de tipologías, ¿verdad? Si solamente va a ser almacenamientos para retardar, guardar el caudal que se ha generado en determinada lluvia, ¿verdad? Para después irlo soltando poco a poco, de manera que se vaya generando un caudal como que si no hubiera proyecto. Claro, aquí le he puesto, básicamente hay que saberlo identificar en un determinado zona, ¿verdad? De la zona del proyecto. ¿Dónde es que se pueden localizar? Hay que tomar en cuenta las condiciones geológicas, hidrogeológicas, ¿verdad? Para que posteriormente los combinamos con las condiciones hidrológicas, la parte hidráulica, ¿verdad? Para ver cómo esto se va a ir manejando poco a poco. Es de saber estratégicamente a dónde es que lo vamos a localizar este tipo de mecanismos, ¿verdad? Que básicamente lo que conllevan son especies de como cisternas que pueden tener las dimensiones de acuerdo al análisis hidrológico e hidráulico que se pretenda hacer. Así como se presenta en la figura, ¿verdad? Hay una entrada de parte de lo que viene el proyecto, se almacena. En este caso, este esquema es un mecanismo de almacenamiento con infiltración. Quiere decir que la parte del suelo no es totalmente impermeabilizada, sino que dependiendo de las condiciones geológicas y hidrogeológicas, se puede determinar qué cantidad de agua, lluvia, que se almacena en determinado momento en el dispositivo, puede también infiltrarse, y el excedente, ¿verdad? Va a salir por el otro lado a través de una tubería, donde va a salir ya con un caudal controlado. De manera que el pico de la lluvia, ¿verdad? Nosotros lo estamos manejando a través de estos dispositivos. Claro, este tipo de dispositivos se analizan para determinadas lluvias que pueden ser lo más recurrente posible, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, mire, ¿podemos almacenar todo lo que vino de Amanda? No, desafortunadamente ya esos son casos excepcionales, sí podemos mitigarlos, ¿verdad? De manera que puedan estos mecanismos paliar en cierta manera los picos de las lluvias, ¿verdad? Pero cuando suceden así eventos extremos, se le llama en este caso, tenemos que tener ciertos mecanismos de mitigación, ¿verdad? A que los caudales no vayan a caer sobre una zona poblada o en una zona de baja vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad a deslizamientos, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hay que considerarlos en los análisis previos. Y es donde se conjugan cada una de las ciencias que he venido tratando de explicar, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la parte que he tratado de
desarrollarlo de una manera consensual, compacta, ¿verdad? Para que puedan ir conociendo cada uno de los elementos del tipo de análisis, del tipo de estudio que nosotros podemos desarrollar cuando estamos ya en la parte de la planificación y posteriormente de ejecución de un proyecto. Muchas gracias, ingeniero Duarte. El micrófono o el chat queda abierto para ustedes, jóvenes, para expresar sus comentarios. Todos son bienvenidos. María José Hernández, por favor, haga su pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Yo he escuchado sobre la laguna de laminación que está ubicada en el Arenal de Montserrat, en San Salvador. Entonces, no sé si usted sabe si funcionó esa laguna o cómo se comportó en esta tormenta que acaba de pasar. Ya se desarrolló la primera laguna de laminación, creo que no está del todo terminada, a pesar de que fue una lluvia bastante intensa con esto de la tormenta Amanda. Sí se desbordó la zona de ahí en el Arenal de Montserrat, ahí cerca de la Málaga nuevamente, pero ya no fue con las cantidades que se hubieran esperado si no hubiera estado ese tipo de laguna, ¿verdad? Entonces, a pesar que todavía no está del todo construida, sí funcionó, ¿verdad? Y lo que se espera es que de ese proyecto, recuerdo haber visto como que habían varias, no solamente esa, sino que habían unas 2 o 3 más, que para que en puntos estratégicos para evitar estos picos ante tormentas, ¿verdad? Claro, esta laguna de laminación tiene unas dimensiones bastante grandes, ¿verdad? Para poder contener la cantidad de lluvia que se puede dar en un determinado momento. ¿Cuál es la variable o el parámetro que incide en el cálculo de estos mecanismos de retardo de caudal de un proyecto de desarrollo urbano arquitectónico? O sea, ¿qué dato le sirve al ingeniero para hacer su análisis que pueda producir un grupo de arquitectos o desarrolladores urbanos? Quizás bueno, el principal es saber que la zona que usted está impactando, cuánto usted va a estar impermeabilizando, ¿verdad? Al saber cuánto de eso va a impermeabilizar, ya se va a dar cuenta de cuánto eso se va a convertir en caudal. Y también es importante cuánta es el área que está íntimamente relacionada, cuánta es la cantidad o la capacidad de infiltración que tiene la zona, ¿verdad? Queda todavía como zona verde para poder amortiguar una cantidad de lluvia que puede posteriormente convertirse a caudal. Pero lo fundamental es estas dos junto con bajo qué tipo de lluvia yo voy a diseñar ese tipo de mecanismos. Aquí donde yo les decía que si yo voy a hacer un diseño para una tormenta como la de Amanda, ¿verdad? Una intensidad de lluvia, van a salir obras demasiado grandes, ostentosas, ¿verdad? Que es muy difícil se puedan realizar. Aquí tiene que haber un mecanismo, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, yo voy a diseñar para un tipo de lluvia, para un tiempo, o ya se está diseñando para tiempos de periodos de retorno de 50 años, ¿verdad? 50 años, se pasó de 25 a 50, no ha tenido un costo muy significativo, pero sí, si nosotros pasamos de 50 años a una lluvia de periodo de retorno de 100 años, ahí ya se vuelve bastante, en términos económicos, costoso el desarrollar un tipo de obra, ¿verdad? De mecanismo de retardación que después va a influir en el costo del proyecto. ¿A qué podemos atribuir esta destrucción masiva con cada evento climático, tomando en cuenta que buena parte de la ciudad se hizo cuando todavía no estaba en vigencia, entrando en vigencia la ley? Ok, sí, aquí hay que tomar en cuenta de los proyectos que marcan el paso de aquí en adelante con todo este tipo de normativas ya obligatorias, ¿verdad? Y aquellas que, como usted decía, se desarrollaron antes de que entrara
en vigencia la ley de medio ambiente, aún cuando estaba la ley de medio ambiente, toda en vigencia la ley de medio ambiente, no contemplaba el tema del impacto hidrológico cero. Eso han venido siendo cambios posteriormente, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que tomar en consideración como varios puntos, ¿verdad? Uno, hay que exigir, ¿verdad?, a los nuevos proyectos el tema de el tipo de mecanismos que puedan implementarse con ese nuevo proyecto, claro, cargándole las afectaciones que genere ese proyecto, ¿verdad? Porque también ha sucedido que viene un proyecto y se le quiere generar, se le quiere cargar todo lo que está a su alrededor que no se hizo, y no se hizo, ¿verdad?, con proyectos vecinos. Entonces ahí es como que al último pague todo lo demás, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay que hacer una combinación, hay que tener mucho ingenio, ¿verdad? De hecho, las instituciones gubernamentales se han visto propuestas, por ejemplo, de que los encargados de la red vial, ¿verdad? Por ejemplo, esos arriates intermedios en aquellas zonas que todavía tenemos, ¿verdad? Se pueden convertir como mecanismos de detención si en lugar de exista grama sobre el nivel del pavimento, ¿verdad?, pudiera existir un mecanismo por debajo, de manera que se vayan existiendo como unas pequeñas lagunas, ¿verdad?, de la escorrentía que se genera en las calles. Eso va a ir minimizando también el exceso de caudal hacia los puntos de descarga. Eso es para las obras viales, para que se tomen en cuenta todo este tipo de desarrollo también. El tema de los desarrollos antiguos, ¿verdad? Vemos este tipo de iniciativa de la laguna de la minación de la zona de Montserrat, que ahí ya le tocó al Estado, ¿verdad?, a través de un préstamo BID, hacer ese tipo de desarrollo. O sea, ahí contribuimos todos, ¿verdad?, porque sí tenemos que pagar ese préstamo. Entonces ya se hacen obras ya más grandes, ¿verdad?, donde se trata de minimizar el impacto que se ha generado de aquellos proyectos que entraron o que estuviesen desarrollados anterior a la entrada en vigencia de todo este tipo de normativas. Lo que debemos de ver es que los nuevos, ¿verdad?, se vayan acoplando a este tipo de requisitos y que los anteriores, junto con todas las instituciones, vayan viendo qué tipo de mecanismos se van, como les decía, el tema de las carreteras en centros de arriate viales, ¿verdad? Se pueden generar pequeños mecanismos de detención. Aún las casas que se están desarrollando por cuenta propia pueden ya incluir este tipo de mecanismos, ¿verdad?, para que se vayan reduciendo las cantidades de agua y lluvia que se generan dentro de una casa en particular. Entonces, hay un gran abanico de opciones, ¿verdad?, que no solamente una es la solución, sino que se puede tomar en cuenta diversas alternativas y que en su conjunto pueden dar una mejor solución. No sé si tiene alguna otro comentario o intervención, José Roberto, con el que podamos cerrar la conferencia. Eso que usted mencionó, el tema de que le llaman ciudad de esponja, ¿verdad? Básicamente aquí creo que se ha venido omitiendo, o quizás ha habido un poquito de falta de poder avanzar en el tema de investigación, ¿verdad? Donde sabemos que aquí en el área metropolitana, donde básicamente en el volcán de San Salvador, allí es donde se dan las mayores precipitaciones, ¿verdad? Y coincidentemente, ahí es la zona donde se tienen los mayores índices de recarga. También hay mecanismos, lo que usted muy bien expuso, ¿verdad? El tema de las compensaciones ambientales, el tema de para consumo de agua, ¿verdad? Todo el caudal que se consume debe ser compensado. Se ha venido trabajando todavía muy escuetamente, ¿verdad? Todavía no hay así como una fuerza de ley donde se podía establecer como requisito hacer este tipo de compensaciones ambientales en las zonas donde existe mayor recarga hídrica. Hay un tipo de obras específicas, ¿verdad?, que
uno puede diseñar, o se han venido desarrollando en la parte del volcán de San Salvador, para lograr detener los caudales que ahí se generan. Los que se van generando en la parte alta del volcán de San Salvador son caudales de son caudales menores, ¿verdad? Pero a medida que va avanzando o va bajando a través hacia los valles, estos se van aumentando. Es decir, nosotros también logramos detener, ¿verdad?, de una manera natural en la parte del volcán de San Salvador, buena parte de sus caudales ya no van a venir hasta la zona, las partes del valle, ¿verdad? Entonces ya podemos, junto a mecanismos de retardación en la zona del valle, ¿verdad?, más zonas de conservación y protección de suelo y agua en la parte alta, podemos hacer una combinación donde se compensen, ¿verdad?, costos y beneficios en el tema del manejo del agua. Un análisis de cuenca tal vez. Claro, definitivamente, el manejo de las microcuencas, más que todo en nuestro país, debería de manejarse a través de microcuencas, ¿verdad? Para que podamos ir teniendo un mejor manejo de los recursos y poder implementar las estrategias más acordes para el desarrollo de nuestro país. Le agradezco mucho, José Roberto. Que pase buenas tardes. Gracias a todos los asistentes y gracias por su tiempo. Ya sabe, con mucho gusto, estamos a la orden. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.